Hola, vamos a comenzar en este vídeo con una serie de vídeos destinados a describir los principales tipos de datos en Python. En concreto vamos a comenzar con las variables numéricas y con algunas características básicas del lenguaje. Python es lo que se conoce como un lenguaje dinámicamente tipado. Esto significa que no es necesario declarar el tipo de variable antes de su definición, sino que el tipo se adquiere en el momento en el que definimos, en el que asignamos la variable. En el siguiente ejemplo podemos ver cómo A es una variable entera de valor 2, B es una variable real de valor 5 y observar cómo es necesario el uso del punto para diferenciarlo de los enteros, y C y D son variables de tipo complejo en el que estamos usando para C una expresión simbólica que involucra la letra J, que es la unidad imaginaria en Python, y que es obligatorio anteponerle un coeficiente sin necesidad de ningún tipo de operador aritmético entre medias. Si no hubiera coeficiente, Python entendería que J es otra variable, estaría realizando la suma entre 5 y J, no sería el número complejo que tratamos de definir. Y la función complex es sencillamente una función que, dada la parte real y la parte imaginaria, crea el número complejo al respecto. Disponemos de la orden type en Python para averiguar el tipo de variable. En el caso de type de A vamos a obtener int de entero, en el caso de los números reales obtenemos la palabra float y en el caso de los complejos obtenemos complex. Los operadores aritméticos en Python son los habituales de cualquier otro lenguaje. Cabe destacar el doble asterisco como operador de potenciación o la función PAO, que usaría como argumentos la base y el exponente. Disponemos también del tanto por ciento, que es el operador módulo, el resto de la división entre dos números, o de la doble barra para la división entera. Python es lo que se conoce también como un lenguaje fuertemente tipado, y esto significa que el tipo es relevante a la hora de obtener los resultados de las operaciones. Vamos a verlo a través de algunos ejemplos. Aquí estamos definiendo un par de variables, A y B, enteras de valor 5 y 2. Estoy usando el punto y coma para poder usar más de una asignación en la misma línea, aunque en Python no es obligatorio e incluso no es recomendable porque digamos que hace los programas un poquito más ilegibles, aunque nosotros aquí por cuestiones de espacio lo vamos a aprovechar, y vamos a calcular el resto de la división de 5 entre 2, que lógicamente es 1, y así nos da ese valor. Pero observar que si ahora hago A igual a 5 puntos, es decir, hago un número real y B otro número real, 2 puntos, y hago la misma operación, lógicamente obtengo el mismo resultado, pero en este caso como un número real, puesto que estoy usando reales. En definitiva, cuando uno trabaja con enteros, la respuesta es entera; cuando uno trabaja con reales, la respuesta es real. ¿Qué ocurre si estamos mezclando tipos? En este caso estamos haciendo A un entero de valor 5, B un real de valor 2 y calculo la división entera de A entre B. Bien, en este caso lo que se hace es promocionar todos los tipos al tipo de jerarquía más alta. Hay una jerarquía de tipos, un rango de tipos que va de enteros a reales y luego a complejos, de manera que en este caso el entero se va a convertir en número real y por tanto se va a realizar la operación entre el real 5 y el real 2, teniendo como resultado la parte entera de la división, pero como número real, puesto que estamos haciendo la operación con números reales. Solo hay una excepción a este caso, lógica por otra parte, que es la división. Cuando uno realiza la división, en este caso entre enteros, pues el resultado de 5 entre 2 lógicamente es 2.5. La división entre enteros va a dar siempre un número real, aunque esto, que por otra parte es lógico, en versiones anteriores de Python, en Python 2 por ejemplo, sí que se llevaba al extremo de que la división entre enteros era siempre un entero, por lo que hay una diferencia notable en este caso entre ambas versiones. Para terminar con este vídeo vamos a hablar brevemente de lo que es un objeto, puesto que Python sigue el paradigma de programación orientada a objetos y esencialmente la forma de trabajar con Python es trabajar con los objetos y sus mecanismos, los atributos y los métodos que vamos a ver a continuación, aunque no vamos a entrar en detalle en programación orientada a objetos. Normalmente la gente que trata de aprender objetos, y a mí me pasó en su momento, cuando uno trata de leer un manual sobre programación orientada a objetos, te suelen definir que un objeto es cualquier cosa. Y la verdad es que eso es una definición bastante ambigua que hace difícil entender exactamente a qué nos referimos. A mí me gusta más ver los objetos como variables con superpoderes. Esencialmente uno tiende a pensar en una variable como un rincón de la memoria del ordenador en el que almacenamos un dato o un conjunto de datos. Pero un objeto es algo más. En un objeto uno puede obtener, además de, por supuesto, los valores asignados a ese objeto, una serie de características, de propiedades intrínsecas destinadas a obtener cierta información adicional sobre el objeto que dependen, por supuesto, de la forma en la que hayan sido programados.
Vamos a ver esto con un pequeño ejemplo con números complejos. Aquí estamos definiendo un número complejo en el modo en que comentábamos antes, mediante la expresión simbólica. Si yo escribo a.real, el operador punto es el operador que da acceso a los métodos y atributos, a esas propiedades de los objetos. En este caso a.real me proporciona la parte real del número complejo. Del mismo modo a.imag me proporciona la parte imaginaria. Real y imag son esencialmente atributos, se denominan atributos del objeto complejo. Están ahí porque A es un objeto complejo y no existen para otro tipo de objetos. La ventaja de tenerlos así, uno podría, por supuesto, haber definido una función real y imag que hicieran algo similar, pero la ventaja de tenerlos ahí es que yo no necesito consumir memoria en funciones que no voy a usar, sino voy a usar números complejos. Básicamente esos atributos están ahí simplemente porque A es un número complejo. Hay otro que es conjugate, que no es un atributo, es lo que se denomina un método. Si lo ejecutamos así obtendremos simplemente información de que se trata de la función conjugada, puesto que al ser un método funciona como las funciones en Python. En las funciones en Python obligatoriamente debemos usar el paréntesis incluso si no usamos argumentos, de modo que si escribimos a.conjugate con paréntesis obtendríamos el conjugado del número complejo, que es lo que se pretende obtener en este caso. Eso es todo en cuanto a variables numéricas.